debatan. Sí vamos a reservarnos, como lo hemos hecho ya, pues el poder hacer uso de nuestras facultades. Ellos también las tienen. Que debatan con nosotros. Gracias. Mario Delgado. Se quiere hacer ver como una victoria del PAN, lo que acordaron ayer, pero en realidad es el PRI quien quiere sacar al sindicato del Consejo de Administración por el desmantelamiento que viene de Pemex. Les va a estorbar el sindicato en el Consejo por las medidas que siguen, que vienen en esta reforma, que es empezar a desmantelar Petróleos Mexicanos, entregando, tienen 2 meses, como dice la reforma, para decidir con qué áreas se quedan y con qué no, y las áreas que han encontrado, las que se ha invertido tanto en los últimos 10 años, en 3 años Pemex tendrá que decidir si se revierte a particulares o no. Todo eso implica pues que se requerirá de un menor número de trabajadores. Por eso se delatan ellos solos en el artículo 2º transitorio, diciendo que van a respetar los derechos laborales. Es confesión de parte no pedida. Y en el artículo 20 dicen que Pemex se va a transformar en una empresa pública productiva que tendrá un nuevo régimen laboral. A nadie más le sirve que al gobierno sacar a los trabajadores del Consejo de Administración. Nosotros queremos advertirle a los trabajadores que viene una ola masiva de despidos y por supuesto nosotros vamos a estar no del lado del sindicato, del lado de los trabajadores. Por último, Armando, para decir nuestra votación en ese punto. Sí, bueno, para subrayarlo, vamos a votar en contra con toda puntualidad, así como lo vamos a hacer de todos los planteamientos. Nosotros nos vamos a reservar, todos los senadores y senadoras, igual que lo hicimos ayer, todos los artículos 25, 27, 28 constitucionales y los 21 transitorios. Ustedes verán que tendremos todos los senadores y senadoras reservas en la totalidad. Estamos dispuestos a dar todo el debate que sea necesario y estamos en contra de todos y cada uno de los puntos porque esto no se puede ver fraccionado. Todo forma parte de una nueva visión, de una visión diferente, de un nuevo modelo en el cual estamos en contra. Otra pregunta y seguimos. Sí, bueno, gracias. Precisando un poco sobre el asunto del despido masivo y de la situación, digamos, del sindicato y de lo laboral dentro de Petróleos Mexicanos, yo quisiera preguntarles por qué en la iniciativa incluso de ustedes tampoco se aborda el tema del sindicato cuando se ha dicho que pues es realmente una situación insostenible mantener una plantilla laboral como la que tiene Petróleos Mexicanos, además con pues con todos los pasivos laborales que tiene. Se ha dicho también que es una situación insostenible, que en algún momento, incluso por ejemplo Diego Fernández Ceballos, el ingeniero Cárdenas han dicho que hay una situación muy complicada en ese sentido. Preguntarles si efectivamente, pues defender en este caso, dicen a los trabajadores, pero en este caso pues va a ser acabar defendiendo al sindicato, no contradice realmente pues el hecho de que se tenga realmente que sanear en este sentido las finanzas de Petróleos Mexicanos, independientemente de la reforma que se apruebe, ¿no? Ahí está ese pasivo laboral que es insostenible y eso lo dice pues casi cualquiera, ¿no? Esta pregunta. Mayán. Sí, miren, primero quiero aclarar, compañeros de los medios, que ustedes son testigos que en este Senado no ha habido debate. Nosotros hemos estado hablándole a la pared porque no ha habido discusión seria y responsable. El constituyente de 1917, ayer se comentó, tardó 15 días discutiendo día y noche solamente el artículo 27. Y nosotros aquí hemos propuesto, hemos invitado a nuestros compañeros de las demás fracciones parlamentarias a discutirlo, a analizarlo con toda seriedad, cuestión que todo México y ustedes son testigos que no se ha dado. Aquí simplemente es la línea del voto en contra y no discutirlo con inteligencia, con seriedad, los cambios a nuestra Carta Magna, a la Constitución de nuestro país. De los trabajadores hemos advertido
que le hemos estado calculando que alrededor de 170,000 trabajadores se van a ir a la calle. ¿Por qué? Pues es evidente, la empresa Pemex, que no es igual a hidrocarburos, se va a ir reduciendo y reduciendo hasta convertirse a lo mejor en una probable asignadora. Ayer lo decíamos, a Telmex le dieron 20 años para irse adecuando y a Pemex solamente se le está dando 60 días. Entonces, los trabajadores, y no es el sindicato o el líder sindical, es los trabajadores de Petróleos Mexicanos, deben de poner mucha atención a esta situación porque se van a ir a la calle más temprano que tarde. Acaba de declarar Penchina que el tema energético es un tema fiscal y que no está sometido a consulta, que esa es la trampa que tenía la presentación del paquete económico, el paquete hacendario, de meter la reforma energética dentro del paquete hacendario para dar la idea de que es un tema fiscal y que el pueblo de México no pueda ser consultado. Luis tiene la palabra respecto de la otra pregunta. Sobre el futuro de los trabajadores y trabajadoras de Pemex y sobre la participación del sindicato en el Consejo de Administración de Pemex. Nuestra propuesta es una propuesta que hace el planteamiento de un Consejo de Administración profesional, de profesionistas. Solo un representante del gobierno federal y no 6 como están hoy. Y eliminamos de ese consejo las 5 representaciones que tiene el sindicato. Pero es completamente diferente, porque nuestra propuesta tiene que ver con el fortalecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Planteamos también 7 consejeros profesionales, pero es diametralmente distinto. Lo que va a suceder, como ya lo han dicho, es un despido de miles de trabajadoras y trabajadores de esta empresa. Y lo mismo sucederá con la Comisión Federal de Electricidad. Y sus representantes sindicales, lo único que hoy están peleando es cómo se conservan en la representación del Consejo de Administración y no cómo defienden a los trabajadores. Y no están viendo por el futuro de sus representados. Lo que dice el transitorio segundo de este dictamen, que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores, lo que quieren decir es que se les respetará el derecho a ser liquidados. Ese es el único derecho que van a tener los trabajadores. Entonces, en efecto, nosotros teníamos la misma propuesta, pero en condiciones completamente distintas. Hay otra pregunta porque está Rabín y también el senador Encinas. Perdón, pero a mí sí me queda la duda. Además que estaba en el orden Rabín. Bien. Y digo, ¿se puede mantener y sanear la empresa incluso en su propuesta? Miren, yo creo que hay que ubicar muy claramente cuál es el litigio, donde en estos momentos se está queriendo crear un chivo expiatorio en torno a la profunda corrupción y desorden que existe en Petróleos Mexicanos. Pero no puede entenderse al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana fuera o al margen del engranaje corporativo del PRI y de su gobierno. Porque ese es el fondo del problema. Efectivamente, dentro del sindicato hay una profunda corrupción, pero una corrupción que forma parte de un sistema que ha llevado a utilizar a Petróleos Mexicanos como la caja chica del gobierno en turno, sea del PRI o sea del PAN. Y lo que hay que tener claro es que la principal fuente de corrupción en Pemex no son los trabajadores, ni es el sindicato. La principal fuente de corrupción son los directivos
y es el propio gobierno federal. ¿Quién encabeza el Consejo de Administración de Pemex? No, el presidente de la República. Y ante su ausencia está el secretario de Hacienda y el secretario de Energía. ¿Quiénes son los que otorgan los contratos? Pues los directores de las subsidiarias de Petróleos Mexicanos. Aquí hay un factor distractor, donde efectivamente se señala, aparte de uno de los sectores más corruptos dentro de la empresa, pero los principales responsables son los corruptos que, aludiendo a corrupción, hoy quieren rematar Pemex al extranjero. Por eso hay que decirlo con toda claridad, ya lo dijeron mis compañeros, lo que se está abriendo con esta reforma no es la privatización de Pemex o de la CFE, es la privatización de los recursos del subsuelo. Pemex y CFE solamente son los organismos públicos que hoy con la reforma constitucional pueden ser rematados o vendidos a particulares. Y esa es solamente una parte del fenómeno de privatización. La privatización real es como con los contratos de producción compartida y con las concesiones, el Estado, la nación pierde el dominio sobre los hidrocarburos y se los apropia el capital extranjero. ¿Va a haber cambios en la estructura laboral de Pemex? Por supuesto. ¿Por qué? Porque no solamente va a haber un cambio en el régimen jurídico de la empresa, de organismo público a empresa productiva, lo cual va a implicar un rediseño de la planta laboral y de las funciones. Lo que va a suceder en estos 60 días, lo decía bien Luis, es que va a haber áreas donde Pemex se declare incompetente para desarrollar la actividad que le corresponde en ese sector, se va a concesionar, a contratar o a privatizar y los trabajadores petroleros van a ser despedidos. Es así de sencillo. ¿Otra pregunta? Sí, senadores, nada más un asunto de esta decisión que tienen ustedes de actuar conforme al reglamento, y conforme al reglamento tienen el derecho de que los 21 reserven los 24 artículos, pero también el reglamento dice, no lo tengo muy claro, si es cada 3 o cada 5 participantes en favor y otros en contra, 5 en favor, 5 en contra, el presidente de la mesa consulta si está lo suficientemente discutido y la mayoría decide. Si ustedes, ante este escenario en el cual pues Raúl Cervantes pueda, con la mayoría formada por PRI, PAN y Partido Verde, frenarles y dejarlos nada más en 5 ustedes, 5 en favor, ante ese escenario que también es aplicable en la reglamentación interna del Senado, ¿tienen alguna otra estrategia parlamentaria para lograr que la discusión sea cada vez y se permita que los 21 participen en todos y cada uno de los artículos? Gracias. Rabín va a dar la respuesta. Sí, bueno, ese supuesto, por supuesto que sí está previsto, de la posibilidad de que pudieran plantear que fueran 5 de un lado y 5 de otro, pero eso solamente en lo general. No se puede coartar la posibilidad de que todos participemos en todos los artículos en lo particular. Eso en los reservados, ahí sí no hay manera de que puedan parar la posibilidad y se tiene que votar exactamente. Y aún en el otro, donde pudiera ser 5 y 5, tendría que ponerse a consideración. Situación que nosotros estamos exigiendo desde ayer, que se dé el debate, porque si ustedes apreciaron el día de ayer solamente escuchaban y no respondían absolutamente nada a cuestionamientos muy puntuales que muchos de mis compañeros hicieron o hicimos. Entonces, esa es la situación que guarda el reglamento. Hay la posibilidad de que podamos todos participar sin ningún problema y eso estaremos haciendo. Y nada más, en el tema de los trabajadores, muy rápido, porque creo que hay que puntualizarlo, lo que se está previendo ya está sucediendo. Hay que voltear a ver el complejo petroquímico de Pajaritos. Unos compañeros estuvimos ahí visitando a los trabajadores que están verdaderamente desesperados porque aún sin la reforma ya hay una cantidad de despidos importante. El día de ayer nos hablaban de cerca ya de 90 trabajadores que están despidiendo, que están liquidando por la fusión que han hecho con Mexichem, donde la petroquímica deja de tener más del 50% de la participación, se queda con el 41% y la otra parte casi el 59%. Este es un ejemplo muy claro de lo que va a provocar la privatización y que efectivamente con el artículo 2 y con el 20, donde es contradictorio, pueden perfectamente bien liquidarlos. Los van a liquidar y están en riesgo, hay alrededor de 150,000 trabajadores, están en riesgo, según cálculos que hemos hecho, alrededor de 100,000 trabajadores de ser despedidos, solamente de la parte de Petróleos Mexicanos, aparte de la Comisión Federal de Electricidad.
Sí, sobre el comentario de Leticia, miren, yo creo que aquí lo importante es que los senadores de izquierda, los senadores del PRD, estamos dispuestos a dar un debate. Estamos dispuestos a dar ese debate con el reglamento en la mano y con las leyes en la mano. De la misma manera, quiero anunciarles que vamos a girar un oficio al presidente de la República, al secretario general, al secretario de Gobernación y a la dirección de la Segov de Radio, Televisión y Cinematografía para solicitar tiempo en cadena nacional para el debate energético. Porque si los otros senadores no quieren debatir, pues por lo menos que el pueblo de México en una cadena nacional escuche la defensa que vamos a hacer de sus recursos y de su futuro. Y, por supuesto, que vamos a darles información sobre cuál es la respuesta que tengamos de la Secretaría de Gobernación a nuestra solicitud de que este debate tan importante se transmita en cadena nacional. Senadora, en efecto, todos escuchamos, senadores, al senador Penchinas subrayando lo que acabas de citar, que es que el tema de ingresos es el tema de Pemex y por tanto es un tema de soberanía y por tanto no es susceptible de consulta pública, de acuerdo como lo marca, dijo el senador al aire, como lo marca los nuevos reglamentos establecidos en materia jurídica. ¿Cuál es la contraposición ante este señalamiento? Para que quede todo, ¿es posible o no es posible, con el marco jurídico prevaleciente, hacer una consulta pública como ustedes lo están planteando, o simplemente volvemos a lo mismo, el artículo 35 y se acabó? En primer lugar, hay que dejar muy claro que la estrategia de Peña Nieto, tal y como presentó el paquete hacendario y la reforma energética, es plan con maña, con la maña de evitar la consulta popular, sabiendo que el artículo 35 establece este nuevo derecho para los mexicanos y lo aprobó la pasada legislatura. Pensando en eso, ideó una estratagema tramposa para que temas energéticos se metieran en la reforma hacendaria, pero afortunadamente el PRD logró que la ley de ingresos sobre los hidrocarburos no se metiera en el debate hacendario y logramos derogar todo el título quinto de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la sacamos para traerla al debate energético. Por lo tanto, Penchina no puede decir que los energéticos, los hidrocarburos, la electricidad sean un mero tema fiscal y por lo tanto no están sujetos a la consulta. Esto nos parece faltar a la democracia. En la democracia se debe de consultar a la población. Para el tema de la consulta, le doy la palabra a Manuel Camacho. Yo también quiero echar batería. Sí, a mí me queda cada día más claro que el presidente Enrique Peña Nieto es un hombre que quiere restaurar el autoritarismo en México. Lo que temíamos es lo que estamos observando. Él habló de que iba a hacer un nuevo PRI, de que tenía compromisos democráticos, pero lo estamos viendo con la consulta popular. La consulta popular no es una consulta a la vieja usanza, vamos a preguntarle a la gente para que parezca que preguntamos. La consulta popular es un derecho constitucional al más alto nivel. Es como el derecho a la educación, a opinar, es como que no existe esclavitud, es como que cada quien tiene derecho a trabajar en lo que considere o de movernos con libertad dentro del país. Entonces, este derecho, que además es el que define la naturaleza de la democracia participativa y que es la principal demanda de toda la gente que ha estado marchando en las calles, es lo que se quiere conculcar. Y yo ya no tengo duda. La semana pasada nos llegó el dictamen de la Cámara de Diputados con lo que querían hacer con la ley reglamentaria. Porque el reclamo es que debió haberse emitido esa ley desde el mes de agosto del año pasado, no se hizo.
finalmente parecía que ya era un compromiso político al más alto nivel, y ese texto tenía todas las trampas para que no se pueda hacer la consulta popular. Y ahora la vemos de manera ya absoluta y clarísima. Penchina cometió el gran error de su vida con esta declaración, el gran error de su vida, porque está demostrando que todo esto es un gran engaño. Porque ¿cómo se atreve un senador de la República a decir que la consulta no es válida porque es un tema fiscal? Pone en evidencia al secretario de Hacienda precisamente por los argumentos que dio Dolores. Pero lo principal va en contra de lo que establece la Constitución. El artículo 35 define con toda claridad cuáles son los temas sobre los que no puede haber consulta. Pero a ver, alguien con sinceridad y con el mínimo de sentido común, díganme si este punto que queremos consultar es un tema fiscal. ¿Cómo va a ser un tema fiscal? Es el derecho democrático fundamental. Y además el petróleo es el asunto más importante. Todos los senadores lo han reconocido. El artículo 27 era el artículo más importante, fue el artículo más importante en el constituyente del 17. Y hoy esta reforma al 27, 28 y al 25 es la reforma más importante durante décadas. ¿Y quieren decir que esto es un tema fiscal? Entonces aquí lo que hay es la comprobación cada vez más plena de que tenemos un presidente que está en contra de la democracia. Y por lo tanto, tendremos que utilizar los recursos que nos da la ley, porque este es el momento de la inteligencia política. Los recursos que nos da la ley para defender el derecho. Y yo confío, en última instancia, en que la Suprema Corte de Justicia, que acaba de ser reconocida por las Naciones Unidas por su respeto a los derechos humanos, sabrá hacer valer los derechos de los ciudadanos, porque este es un derecho humano fundamental, que además ya está en el texto constitucional. Con toda franqueza, creo que David Penchina lo que hizo es, ya no aguantó la presión del debate y le salió la verdad. Y al hacerlo, exhibió al presidente Enrique Peña Nieto. Antes de darle la palabra al senador Encinas, nos está informando que recibimos hoy el documento del Poder Judicial, donde se resolvió que una vez establecido el derecho a la consulta popular en la Constitución, independientemente de que haya o no ley secundaria, las autoridades competentes están obligadas a hacer la consulta. Consulta popular, consulta popular, consulta popular, consulta popular, consulta popular, consulta popular. Encinas. Bueno, coincido absolutamente con lo que han planteado Dolores y Manuel Camacho, que bueno, ya ganamos la primera batalla, aunque nos haya negado el amparo, la segunda instancia voy a dar una respuesta positiva. Pero no puedo dejar de reaccionar a las declaraciones absurdas del senador David Penchina, que por lo menos denotan una enorme soberbia y una más profunda ignorancia. Soberbia porque esa es la forma autoritaria con la que quieren resolver un asunto de trascendencia nacional, la privatización del petróleo, los hidrocarburos y la electricidad. E ignorante porque lo que está a discusión no es el régimen fiscal de Pemex, sino el tema central es la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo. Ese es el tema central y ese no es un tema fiscal. Ahí, solamente en ello, demuestra una profunda ignorancia. Pero también, más allá de la propiedad originaria de la nación, el dominio de la nación y la exclusividad sobre el aprovechamiento de los recursos del subsuelo, está también la rectoría del Estado, que por más que la quieran acotar,
En la Constitución se mantiene establecido que quien debe regir los aspectos de la economía, aunque se pierda la exclusividad, debe ser el Estado. Y lo que está a debate es lo que discutíamos desde ayer, que el tema central de la responsabilidad del Estado, además de sus responsabilidades sociales, es la responsabilidad de regir la economía, no como quiere el PRI y el PAN, que sea el mercado quien rija la economía. Son temas de la mayor profundidad política que tienen que ver con el Estado, con la soberanía de la nación sobre sus recursos y cuáles son las responsabilidades del Estado que le competen en materia de desarrollo económico del país. No es un asunto fiscal, eso se va a leyes secundarias. Tenemos una importante aclaración. Antes, el senador Armando Ríos Peter. A ver, solamente subrayar lo que han dicho mis compañeros. La consulta popular es un derecho que está constitucionalmente establecido. Cuando David Penchina sale con esta poco afortunada ocurrencia, lo que evidencia es que están buscándole y pensando cómo darle la vuelta al tema de la consulta popular. Yo lo subrayaría así, son dos cosas totalmente distintas. Una cosa son los ingresos y otra cosa es el tema energético. El más simple sentido común criterio nos deja claro que son dos cosas distintas. Yo lo quiero calificar porque me nace hacerlo, es una ocurrencia, es una penchinada. De tal manera que hay que dejarlo en esos términos. A ver, la aclaración es muy importante porque me dicen que la tesis es sobre el derecho de réplica, no sobre la consulta. Entonces, el procedimiento jurídico lo va a explicar el senador Camacho. Sí, aquí siempre nos hemos hablado con la verdad y hubo aquí un error de comunicación porque se nos transmitió una información sobre una de las tesis de la Suprema Corte de Justicia, pero no ha respondido todavía la Suprema Corte de Justicia. Nosotros no habíamos informado hasta este momento, lo queríamos tener reservado, pero sí iniciamos un recurso ante la Suprema Corte de Justicia precisamente ante el temor de que en algún momento el gobierno quisiera invalidar este derecho. Entonces, sobre este recurso todavía no tenemos la respuesta y me parece que aunque la Suprema Corte, teniendo este recurso, no haya solicitado la suspensión del proceso legislativo, que lo entendemos, el haberlo hecho a tiempo, porque les recuerdo que nosotros presentamos aquí las firmas antes de que se iniciara todo este proceso, haberlo hecho con oportunidad y haber tomado las precauciones para que esto sea de conocimiento y esto se formalice de la Suprema Corte de Justicia, pues ese será un recurso importantísimo conforme vaya avanzando este proceso para defender los derechos a la consulta popular. Estamos diciendo si hay varios derechos en la Constitución, uno de ellos es el derecho de réplica y el Poder Judicial lo está haciendo valer, pues también hay otro derecho que es el de consulta popular que el Poder Judicial debe hacerlo valer. Muchas gracias. Listo.